hermanas, el Señor bendiga grandemente la vida de todos ustedes. Gracias al Señor que puedo estar nuevamente con todos ustedes para seguir con nuestra meditación del libro de Primera de Corintios. Hoy ya vamos a terminar el capítulo 10 y tal vez comencemos con el capítulo 11. Bueno, hermanos, recién estuvimos con el pastor Dante. Él todos los viernes viene para escuchar la palabra de Dios, no para interiorizarse más sobre el tema de la gracia. Y bueno, nos vamos contentos los dos. Que el Señor bendiga al pastor Dante y a la congregación. También saludamos a la hermana Miriam, que mañana tiene el programa en la radio a las 9 de la mañana. No se olviden de escucharlo. Y también apoyar a la hermana en su programa de radio. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a comenzar con la palabra. Los que vayan entrando, avisen a los hermanos que estamos predicando la palabra del Señor. Avisen a las hermanas, a los hermanos, para que estamos predicando la palabra del Señor, para que ellos también puedan escuchar. Les abrazo a todos los hermanos, saludo a todos los hermanos. Que el Señor bendiga grandemente la vida de todos ustedes, hermanos. Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta hora para poder desarrollar tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, que tu palabra sea la lámpara, Señor, que ilumine, Señor, y que el Espíritu Santo es el que nos haga entender, Señor, lo que nosotros estamos viendo, que es tu palabra. Padre, bendice a todos los hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y entonces estábamos hablando sobre la idolatría, porque este capítulo 10 habla sobre esto, sobre la idolatría. Si bien toca muchos temas, pero especialmente toca el tema de la idolatría. Entonces nosotros, dice ahí en el capítulo 10, versículo en el capítulo 10, versículo 15: como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿Vio? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Fíjese, ¿con qué tenemos comunión nosotros? Con la sangre de Cristo, no con el sacrificio de Cristo. Tenemos comunión. No tenemos comunión cuando participamos, sino participamos porque tenemos comunión. ¿Se da cuenta? Porque muchos creen que tienen comunión cuando participan. No, nosotros no. Cuando participamos no tenemos comunión. Tenemos comunión porque y por consecuencia participamos de la sangre del Señor, porque tenemos comunión todo el año, toda la semana tenemos comunión. Porque dice, no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos comunión con el sacrificio de Cristo. Tenemos comunión también con la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es nuestra muerte, su historia es nuestra historia. Entonces, la muerte de Cristo es la muerte de nuestro viejo hombre, la muerte del cuerpo de pecado, la muerte del primer Adán. Entonces, nosotros tenemos comunión con la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos mortales, dice. Entonces, nosotros no tenemos comunión cuando participamos, sino que participamos, por eso tenemos comunión. Dice, porque un pan es que muchos somos un cuerpo. ¿Vio lo que representa el pan? El pan representa que somos un cuerpo. Cuando nosotros participamos del pan, estamos diciendo que somos muchos, pero que somos muchos en el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo en el Señor. Porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel pan. Entonces, si usted dice que es parte del cuerpo de Cristo, entonces usted tiene que estar unido a nosotros. Usted tiene que estar unido a otros miembros del cuerpo de Cristo. Y entre todos hacemos un pan, un cuerpo.
porque el pan representa el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mirá a Israel, dice. Mirá a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificados, de los sacrificios, no son participantes con el altar. No dice del altar. Tal vez en esta versión dice así, en el versículo 18. Mirá pues a Israel según la carne. Los que comen del altar de los sacrificios no son partícipes del altar. Acá dice del altar. Pero acá en la versión más antigua dice con el altar. Entonces, mira a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes con el altar. Nosotros, ahí está. Por eso, como somos partícipes con Cristo, somos partícipes con Cristo por medio de la comunión. Entonces, como tenemos comunión, podemos participar del pan y del cuerpo y de la sangre del Señor. No para tener comunión, sino porque tenemos comunión. Ahora, si tenemos comunión, entonces tenemos comunión ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Tenemos comunión en el cuerpo de Cristo, uno con otros y también con Cristo. Por eso veníamos hablando de que lo más importante para nosotros es la comunión con Dios, la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano? Esa es la primera comunión más importante. Después tenemos que tener comunión con el altar, ¿no? Tenemos que tener comunión con el altar. Bueno, tenemos comunión con el altar y entonces participamos. ¿De qué participamos? Del altar. Participamos de la comunión con Cristo. Y en esa participación de la comunión con Cristo, entonces bebemos su sangre y comemos su carne. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya tengo una hermana que está conectada. Avise a los otros hermanos, hermanas, hermanos que estamos predicando la palabra del Señor. Avise. Porque hay hermanos que parece que no saben. Ahora fíjese. Tenemos comunión con el altar. Y participamos lo que el altar ofrece. Bueno, participamos de lo que hay en el altar. ¿Qué pues digo? Y otra vez vuelve nuevamente al tema que estaba tratando anteriormente. ¿Que el ídolo es algo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? ¿Que es algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. A los demonios los sacrifican. Fíjese usted, hermano amado. Vamos a ver ahí Deuteronomio capítulo 32, 17. Deuteronomio capítulo 32, 17. Dice así, la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Dice, en el 16 dice, despertáronle a celos con dioses ajenos. ¿Vio? Cómo le provocaban a Dios, los israelitas, ¿no? ¿Cómo le provocaban a Dios? Adorando a dioses ajenos. Lo provocaban como si fuese que ellos le podían ganar a Dios en una pelea. Pero dice, despertáronle a celos con los dioses ajenos. Ensañáronle con abominaciones. Hacían tantas abominaciones ellos, los israelitas, como los pueblos paganos. Abominaciones. Entre esas abominaciones ellos tenían, frente a esos ídolos, tenían todo tipo de fiestas sexuales y también ofrecían a los hijos de ellos a los dioses, no sacrificándolos, degollándolos. Dice, le despertaron a celos, ¿no? Con los dioses ajenos, ensañáronle con abominaciones, sacrificaron a los diablos y no a Dios. Fíjese, a los demonios. Terrible, ¿vio, hermano? Terrible.
Entonces, cuando ellos sacrifican algo, le sacrifican a los demonios, a todo espíritu espíritu inmundo, espíritus asquerosos, inmundos, ¿no? Ellos le sacrificaban a los diablos y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido nuestros padres, o los padres de ellos. De la roca que te crió te olvidaste. Te has olvidado del Dios de tu Creador. ¿Vio? Viólo el Señor, lo vio Dios, Jehová, y encendióse en su ira. Por eso, Pablo dice, ¿qué digo? Que los gentiles sacrifican a los demonios, a los diablos, los sacrifican, y no a Dios. Fíjese. Cuando alguien le ofrece una ofrenda a un ídolo, no le está ofreciendo al ídolo porque el ídolo está muerto, no tiene ningún poder, ningún valor, sino que se lo está sacrificando a los demonios. Porque los ídolos son muy lindos, bien pintaditos, bien hermosos, con ojos azules. ¿Vio? Pero detrás de cada ídolo se esconden demonios ahí. Y esos ídolos le llevan a la gente a adorar a los demonios, a sacrificar a los demonios. El ídolo no es nada. Lo que está sacrificado al ídolo no es nada. Pero ellos no se dan cuenta que ellos no sacrifican a los ídolos, ellos sacrifican a los demonios. No podés beber la mesa, no podés beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No se puede beber. Terrible, ¿no, hermanos? ¿No le parece que es terrible esto? Ahí en 2 de Corintios, capítulo 2, capítulo 5 creo que es. Capítulo 6, versículos 15 y 16. Fíjese lo que dice ahí. No juntéis, el 14, no juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concuerda Cristo con Belial? ¿O qué parte el infiel con el infiel? ¿Qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijo e hija, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta, hermano? No podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Vio? Terrible, es terrible. La copa de los demonios son todas las enseñanzas espirituales, ¿no?, que van en contra de la verdadera enseñanza espiritual, que es la enseñanza de Dios. Cuando yo tomo, por ejemplo, como enseñanza el espiritismo, cuando yo tomo como enseñanza la magia, las artes mágicas, que son todos conocimientos, ¿no?, que van en contra de Dios, cuando yo tomo el conocimiento de la ciencia oculta, ¿no?, del esoterismo y de muchas otras ciencias que hay en este mundo, yo estoy participando de la copa de los demonios. Cuando yo estoy bebiendo el conocimiento que va en contra de la fe, en contra de la gracia, estoy bebiendo de la copa de los demonios. Por eso no es fácil cambiarse de iglesia. No es fácil salir de una enseñanza y entrar en otra enseñanza completamente diferente. No es fácil. Tenemos que tener cuidado, tenemos que darle valor a esta gracia, a este conocimiento revelado. No podéis beber de la copa del Señor
Quiere decir que podemos beber de la copa del Señor, sí, pero no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podés ser partícipe de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, porque en la mesa hay otros manjares. Así en la mesa del Señor hay manjares, pero en la mesa de los demonios también hay manjares para los demonios. Y los manjares que hay en la mesa del Señor son diferentes a los manjares que hay en la mesa de los demonios. Porque para los demonios comer pan agusanado es un deleite, pero para nosotros no. Es un ejemplo, ¿verdad, hermano? Nosotros no podríamos comer pan agusanado. No, nosotros tendríamos que comer pan que esté bien, en buen estado, fresco. Entonces no podemos comer de la copa beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, y no podemos participar de la mesa del Señor. Y ahí yo creo que hay diferentes crecimientos ahí. ¿Vio? Eso no podés beber, ¿no? Pues ahí Pablo dice que yo os di a beber, ¿no? Leche, porque no eras capaces todavía. Es decir, la leche es un alimento para un niño, pero el alimento sólido es para aquel que ha alcanzado madurez, y eso se tiene que sentar en la mesa. Gloria al nombre del Señor. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede. O provocaremos a celos al Señor, ¿no? Israel le provocó a celos. Ahí en Éxodo 25 podíamos leer, hermano. Éxodo 25 dice así. Vamos a leer del primer versículo. 21 de Éxodo. Y habló Dios a todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, del mundo de pecado, de la casa de servidumbre o de siervo. Nosotros estábamos sirviendo al pecado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes en ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra, perdón. No te inclinarás a ella, ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, y a los que me aborrecen. ¿Se da cuenta, hermano? Se da cuenta que nosotros no podemos hacer esas cosas. Dice: o provocaremos a hacerlo al Señor. Provocaremos a hacerlo al Señor porque no creer en esta palabra es ir y doblegarse delante de los ídolos. Ídolo es todo aquello que nosotros adoramos, hecho por manos humanas. No hecho por manos humanas. También ídolos son aquellos que son de la naturaleza. Es todo aquello que no sea Dios. No debemos adorar a los ídolos, no debemos doblarnos delante de ellos, honrarlos, estimarlos, confiar en ellos, nunca. O provocaremos de celo al Señor, dice. ¿Somos más fuertes que Dios nosotros? ¿Somos más fuertes que Él acaso? Fíjese, el número 25, 11. Número 25, 11, dice así la palabra del Señor. Dice: Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Y cómo hizo él para aplacar la ira de Dios? Fíjese. Y dice en el versículo 1 del capítulo 25 del libro de Número: y reposó Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Fíjese.
ellos empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Y los llamaron a los israelitas a los sacrificios que ellos hacían a sus dioses. Y el pueblo comió a los sacrificados a los ídolos. Y se inclinó a sus dioses, los adoraron. Y al llegarse el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita, una que no era cristiana, podríamos decirlo así, que no era israelita, era madianita, a sus hermanos, a los ojos de Moisés. Delante del siervo de Dios le trajo. Descarado el tipo, descarado, le trajo a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Delante de todos la trajo, la metió en medio del pueblo de Israel. Así como hay muchos que toman mujeres mundanas y están en fornicación, la traen a la iglesia y la ponen en medio de la iglesia, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y viólo Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, y levantóse de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y al anciano lo traspasó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron en aquella mortandad 24,000. Entonces habló Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Dios, hay que ser celoso, cuando hay algún pecado, juzgarlo, no estar nunca de acuerdo, nunca estar de acuerdo con algo que vaya en contra de lo que Dios dice en su palabra. Señor, ayúdame, Señor amado. Y entonces dice el Señor, volvamos a 1 de Corintios capítulo 10, porque ahí hay mucho para hablar, pero no quiero desviarme. Entonces dice: ¿o provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, todo me es permitido, mas no todo conviene. No todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. ¿Cómo vamos a edificar el cuerpo de Cristo con un pecado en medio de nosotros? Todo me es lícito, mas no todo edifica. Por eso, hermano, usted tiene que ser, mire que Finés, hijo de Aarón. No fue ni Aarón ni fue Moisés el que tomó la lanza y se abalanzó en contra de aquel que ingresó al campamento con esta medianita. Fue un hijo de un hermano, de Aarón. El celo que él tenía por las cosas de Dios no toleró ese pecado. Era el celo de Dios mismo. Así que no solamente está el pastor y están los siervos del Señor, sino que cualquier hermano se puede levantar, con su celo, y declarar que lo que se está haciendo en la iglesia, o el pecado que está introduciéndose en la iglesia, eso nos va a traer mortandad, nos va a traer desgracia. Entonces dice: todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica. Nosotros tenemos que ver la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Usted, mientras que escucha la palabra, avise a los hermanos que estamos predicando la palabra del Señor, avíseles a los hermanos de la congregación, especialmente los diáconos. Entonces dice el 25: de todo lo que se vende en la carnicería, el 24, ninguno busque su propio bien sino el del otro.
tenemos que buscar el bien del otro. Eso dice en Romanos capítulo 15, capítulo 15, 4, ¿no? Capítulo 15, 4. Alabado sea el Señor. Nos vamos a leer del 1 y 2. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar la flaqueza de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en bien, a edificación, para edificación. ¿No? Nosotros tenemos que tratar siempre de que el hermano sea edificado en su fe, que sea edificado, ¿no? Con la palabra del Señor, con oro, plata y piedras preciosas, que sea edificado. Ahora, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, fíjese lo que dice aquí, ¿no? De todo lo que se vende en la carnicería, come, sin preguntar nada, por causa de la conciencia. No hay que preguntar si fue sacrificado a los ídolos, si no fue sacrificado a los ídolos. Nosotros si está hecha de... Porque muchas veces muchos hermanos van a la carnicería y preguntan al carnicero si la morcilla está hecha con sangre de ahogado. Usted no pregunte nada, usted vaya, compre la carnicería y coma. Porque podemos comer todo de lo que está en la carnicería, dice. No pregunte. Sin preguntar nada, dice. Por causa de la conciencia. No vamos a estar preguntando si el pollo fue degollado o cómo fue muerto el pollo. No tenemos que preguntar nada. Nosotros tenemos que ir y comprar. Porque del Señor es la tierra y lo que la cubre, lo que la hinche. Y si algún infiel os llama y querés ir, fíjese lo que dice acá, ¿no? Si algún infiel, algún pecador, algún impío, algún inconverso nos llama y querés ir, de todo lo que se os ponga delante, comed. No pregunten nada, no pregunten. ¿Vio? ¿Cómo mató el cordero? ¿Cómo hizo chorizo? ¿Cómo...? No pregunte nada, usted no pregunte, usted vaya y coma, sin preguntar nada, por causa de la conciencia. Mas si alguien dijere esto fue sacrificado a los ídolos, por eso vio la fiestita esa que hacen en algunas provincias y en algunos países, ¿no? Que ellos hacen fiesta para diferentes santos, para el Señor de Mailín, para la Virgen de Carapupé, para muchos santos, hacen fiestas grandes, matan animales y todo eso, y hay muchos cristianos que van y comen ahí. Comen, participan de eso. No podemos participar, hermano. Mas si alguien que os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Porque claro, el que dijo esto fue sacrificado a los ídolos y nosotros comemos, él sabe que somos cristianos, entonces él va a decir, bueno, lo que está bien comer la que es sacrificado a los ídolos, está bien ofrecer la ofrenda a los ídolos, si este es cristiano y está comiendo, por causa de la conciencia de aquel que lo declaró. No lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que la cubre. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, la que te declaró. Porque si aquel que declaró nos ve a nosotros comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, él va a seguir adorando al ídolo. E igual como el arbolito de Navidad, ¿vio? Que nosotros que somos cristianos ponemos el arbolito de Navidad a fin de año. Y aquellos que nos ven a nosotros, que son inconversos, nos ven poniendo el arbolito de Navidad y haciendo el pesebre, ellos van a seguir adorando el arbolito de Navidad y van a seguir adorando el pesebre. ¿Se da cuenta usted lo delicado que es? Porque la conciencia se apacigua por cuanto ellos ven que nosotros hacemos lo mismo que ellos hacen. Pero si nosotros no participamos de eso, entonces su conciencia le va a acusar. Le va a llevar a... ¿Qué pasa acá? Lo que estoy haciendo está mal. Porque este es cristiano y no hace eso. Entonces la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro.
Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? ¿Yo? ¿Por qué me van a juzgar a mí, no por la conciencia de otro? Ahora fíjese, vamos a leer ahí en el capítulo 9, versículo 1. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. ¿Yo? Alabado sea el Señor. Y el versículo 19 también, hermanos. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a alguno, dice, o a más. Entonces, nosotros no tenemos que contaminar la conciencia de aquellos que todavía no son salvos, sino que tenemos que llevarlo a aquellos que no son salvos y más que son idólatras, tenemos que llevarlo a que la conciencia los acuse a ellos. La conciencia de ellos, no nosotros no lo tenemos que acusar, nosotros lo tenemos que salvar, no acusar. Ahora, ¿cómo lo salvamos si participamos de lo que ellos festejan? ¿Se da cuenta? Y toda la Pascua, por ejemplo, hay muchos creyentes que participan de la Pascua, hay muchos creyentes que participan del carnaval, ¿no? Y hacen fiesta dentro de la iglesia, de los Reyes Magos. Si la iglesia no adora a los Reyes Magos, no son apóstoles, ni a los apóstoles hacemos fiesta por ellos, y hacen la fiesta de Reyes, la Pascua, adentro de la iglesia, y regalan huevitos de Pascua a los chicos, dentro de las iglesias cristianas, entonces el mundo que dice, entonces está bien celebrar la Pascua. Si la iglesia allá, los cristianos que están allá celebran la Pascua, celebran la Navidad, celebran el carnaval. ¿Se da cuenta? Entonces su conciencia no los acusa. Pero cuando ellos ven que nosotros no vivimos como ellos, y que hay paz en nosotros, en nuestro corazón, y somos bendecidos por Dios, entonces ellos se van a preguntar. Ahora fíjese, y si yo con agradecimiento participo, fue sacrificado a los ídolos, yo no lo sé, pero participo con oración, Señor, bendice estos alimentos. ¿Por qué he de ser blasfemado por lo que yo doy gracia? Yo di gracia, yo ya bendije los alimentos. Pero pastor, está sacrificado a los ídolos, yo no sabía que estaba sacrificado. A mí me invitó acá el vecino, yo di gracia, está santificado. ¿Por qué ha de ser juzgada mi libertad? Ahora, tengo libertad para comer, todo, pero por causa de la conciencia de aquel que no es creyente, entonces en algunos momentos yo me abstengo para no participar, para enseñarle a esa persona que lo que está haciendo no está bien, que está mal. Entonces dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, no solamente si comemos o bebemos, si hacemos otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria del Señor. Sé sin ofensa. No ofendamos a nadie, hermano. No ofendamos. Nosotros no tenemos que andar diciéndole a la gente que se van a ir al infierno por adorar los ídolos. Lo que nosotros tenemos que hacer es no adorar a los ídolos, nosotros. Y ellos nos van a ver a nosotros que no adoramos los ídolos y que somos bendecidos por el Señor. Y ellos van a adorar a los ídolos y cada día están peor. Porque ellos adoran a los demonios, sacrifican a los demonios, como ya lo hemos visto. Alabado sea el Señor. ¿Está entendiendo usted la palabra, hermano? ¿Puede decir aleluya? ¿Puede decir gloria a Dios por entender la palabra? ¿O quiere, para entretenerse, quiere que le ponga un poquito de música? Nosotros no ponemos música. Nosotros hablamos la palabra del Señor. Ahora, esta palabra no la va a escuchar en cualquier lado.
Esta palabra metódica, desarrollada metódicamente, usted no la va a escuchar en cualquier lado. No, porque es diferente enseñar la palabra así como nosotros la estamos enseñando que predicar la palabra. Ya el predicador tiene otro tipo de mensaje. Nosotros el Señor nos dio de esta manera, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Ahora, sé pues sin ofensa a judíos y a gentiles, y a la iglesia de Dios. A judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Tenemos que ser sin ofensa. Fíjese qué maravilloso esto, ¿no? Y cuántas veces ofendemos, según Santiago. Como también yo en todas las cosas complazco a todos. Fíjese, recién me vengo a enterar. Él complacía a todos. Pero no es un poco falso complacer a todos. Mira, acá Pablo dice que él complacía a todos. Y no podemos decir que Pablo era un falso. Él complacía a todos, el apóstol Pablo. Y eso es lo que nosotros tenemos que complacer a todos. Salvo a la idolatría. A la idolatría no podemos complacer. No podemos complacer a la carne, al mundo, al diablo, a Satanás, no lo podemos complacer. Pero si yo sé que un idólatra, ¿no? Una persona que es creyente de San Valentín y me invita a comer, yo puedo ir y voy a orar para comer la comida, pero él adora, pero a él me invitó a comer, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces estoy tratando de complacer a un incrédulo que me invitó a comer. Por ahí, ¿quién te dice que le puedo ganar para Cristo? Como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Fíjese, para que sean salvos. Entonces, ¿cuál era lo más importante para Pablo? No, la salvación de los pecadores. Porque si nosotros no salvamos a los pecadores, ¿cómo vamos a formar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo se va a formar la iglesia? La iglesia no se forma con animales sin conciencia. La iglesia se conforma con pecadores con conciencia contaminadas por el pecado, y nosotros tenemos que salvarlo por medio de la predicación. La predicación no es solamente hablarle de Cristo, sino mostrarle, por medio de una vida ordenada, mostrarle que Dios existe y que Dios lo ama. Y hay muchas formas de... No podemos salvar a las almas ofendiéndolas, maltratándolas y ofendiéndolas a gusto y a piacere. No, nosotros tenemos que salvar a las almas, no, tratándolas bien, complaciéndolas, muchas veces. No en todo, no podemos complacerlo en todo, pero lo que podamos complacer para que sean salvos. Alabado sea el Señor. Entonces fíjese qué maravilloso este capítulo 10, que habló de la idolatría. ¿No? Nosotros tenemos que entrar a la iglesia, a la formación del cuerpo de Cristo, desechando todo tipo de idolatría, sabiendo que no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, no lo podemos hacer. No podemos comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, no lo podemos hacer. Sabemos que todo es lícito, pero no todo edifica. Y también tenemos que saber que no podemos buscar nuestro propio bien, sino buscar el bien del otro. ¿De quién? Del otro, del que más cerca está de mí. ¿No? Tenemos que tratar de que las personas sean salvas. Y ahí terminamos el capítulo 10, hermanos. Pero que todavía me quedan 25 minutos, quiero aprovechar para entrar en el capítulo 11. Seguramente que usted debe estar encontrando la palabra del Señor muy rica, muy sabrosa. Y acá nosotros en el capítulo 11, Pablo habla del atavío de las mujeres, de la forma en cómo la mujer se tiene que ataviar. Así que preparémonos bien, hermanos. Soy imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Capítulo 11 había sido que estaba. Primera de Corintios, capítulo 11. Vio que a veces no sabemos dónde buscarlo.
Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. ¿Y qué dice Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Podremos decir nosotros también eso? ¿Podemos decir eso? Ahí en el capítulo 4 de Primera de Corintios, verso 6, 4:6 dice así: empero, hermanos, he pasado por ejemplo a mí, me he puesto como ejemplo yo, y en Apolos, no, frente a Apolos nos hemos puesto como ejemplo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándoos por causa del uno contra el otro. Eso ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Pero acá Pablo está diciendo 6 imitadores. ¿No? 6 imitadores de quién? De mí. Porque yo soy imitador de Cristo. Fíjese qué hermoso eso, ¿no, hermano? Ahora, nosotros ¿en qué lo tenemos que imitar a Cristo? Lo tenemos que imitar en su fe. Tenemos que imitar la fe de Cristo. Y la fe de Cristo lo llevó a él a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que hasta el día que nosotros partamos de este mundo tenemos que obedecer a la fe. Y eso sabemos, como dice Romanos, capítulo 1, versículo 5, dice: por lo cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Entonces nosotros ahora imitamos a Pablo, que era imitador de Cristo. ¿En qué lo imitaba? Que él era obediente a la palabra de Dios. Obedecer a la palabra de Dios significa creer la palabra de Dios, porque no puedo obedecer si no creo. Y si creo si obedezco sin creer, entonces no se me tiene en cuenta. Porque la obediencia tiene que ser un resultado de haber creído. ¿Y a qué hemos creído? A la fe. ¿Qué es la fe? La palabra de Dios. Porque dice, esta es la palabra de fe que predicamos. No, si creyeres. Entonces nosotros tenemos que imitarlo a Pablo. ¿Cómo lo vamos a imitar a Pablo si no está Pablo? Pablo falleció, y ya hace muchísimos años, por no decir siglos. Entonces, ¿cómo lo vamos a imitar? Entonces lo tenemos que imitar en su fe, ¿no? En la manera que él tenía para creer, en la manera que él tenía para contar la palabra de Dios como verdadera, porque nosotros somos semejantes a Dios, ¿no? Como dice la palabra de Dios en Romanos, dice que Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Y bueno, y así contó Abraham contó las cosas que no eran como si fuesen. Y nosotros ahora nos toca a nosotros contar las cosas que no son como si fuesen. ¿Entiende? Y bueno, ¿y por qué? Porque así hizo Pablo. Pablo contó las cosas que no son como si fuesen. Alabado sea el Señor. Pero pastor, no entiendo lo que usted me está diciendo. Vamos a leerlo entonces. En el capítulo 4 de Romanos, versículo 17 en adelante, como está escrito, que por padre de mucha gente te he puesto delante de Dios, el cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mire, Dios lo contó a Abraham como padre de multitudes. Lo contó. Pero ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo 2 hijos, una de la esclava y otra de la libre. Pero dice que él sería padre de multitudes. Dios le dijo que Dios contó las cosas que no son como si fuesen. Porque él llegó a ser padre de multitudes, Abraham, no. Llegó a ser padre de multitudes, tanto del cielo como de la tierra. Pero Dios, en el momento que lo declaró, él declaró algo que no era como si fuese. Y cuando Dios le declaró eso a Abraham, él tenía 99 años. Entonces dice, él creyó en esperanza contra esperanza.
para venir a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu simiente. ¿Yo? Se le había dicho, así de numerosa será tu simiente. ¿Y qué hizo Abraham? Tenía 90 años. Dice, creyó en esperanza contra esperanza. Entonces Pablo dice, sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo. ¿En qué lo tenemos que imitar a Pablo? En la fe. Tenemos que creer como él creyó. Y tenemos que creer como Jesús creyó. Nosotros imitamos a la fe, a los hombres de fe. Nosotros tenemos que contar las cosas que no son como si fuesen, como Dios hizo con Abraham. Y como Abraham hizo con Dios también, porque él creyó en esperanza contra esperanza. Entonces, sé imitadores de mí, fíjese, ¿no? Así como yo soy de Cristo. Y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí. Para Pablo era muy importante que los hermanos se acordaran de él. Yo a veces pienso, ¿pensarán los hermanos en mí? ¿Se acordarán que yo existo? ¿Sabe por qué hago esa pregunta, no? Porque estoy esperando una llamada de teléfono, un mensaje de texto, no sé, una paloma mensajera, con algún mensaje en las patitas. Yo digo, ¿se acordaron los hermanos de mí? Y a Pablo dice, yo os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí, en todo. Fíjese, hermano, qué privilegio que tenía el apóstol Pablo. Los hermanos se acordaban de él. Gloria a Dios. Qué privilegio que tienen los pastores cuando los hermanos los llaman por teléfono, cuando los hermanos se preocupan por él, por el pastor. ¿Vio? Qué privilegio. Yo todavía no sé lo que es eso. Seguramente que algún día lo voy a experimentar. Ahora dice, en el versículo 17 dice, esto empero os denuncio que no alabo, que no para mejor sino para peor os juntáis. Bueno, acá creo que leí mal el versículo. Por alabar, porque está la misma palabra alabar en los dos versículos. Os alabo, hermano, que en todo os acordáis de mí y retener las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Y yo digo, ¿retendrán los hermanos la enseñanza que yo les doy? Yo la verdad que no, te digo la verdad, no sé. No sé si retienen. En algunas hermanas y hermanos lo veo, pero muy poquito. Muy poquito veo. No retienen la enseñanza, no retienen la palabra, no retienen las instrucciones. ¿Podremos formar el cuerpo de Cristo con personas que no retienen la enseñanza, que no retienen la instrucción? Las instrucciones que yo les doy, porque yo las instrucciones que yo les doy, no se las doy de mí mismo, sino que se las doy por la palabra del Señor. No, se la doy por el Espíritu de Dios. Porque todo lo que a mí me lleva a hablar de estas cosas es el Espíritu de Dios. ¿O usted cree que yo la hablo porque quiero hablarlas? No, es el Espíritu del Señor, porque a veces uno se siente tan cansado de repetir las mismas cosas que uno dice, no hablo más, pero volvemos nuevamente a hablar. Volvemos a hablarlo. Pero Pablo se alegraba, ¿vio? A los corintios le decía eso, no le decía a los hermanos efesios, a los hermanos tesalonicenses o a los hermanos colosenses, no, a los corintios. Os alabo, hermanos, que en todos acordáis de mí, en retener la instrucción mía de la manera que os enseñé. Yo a veces, yo me pregunto si alguien recibe la enseñanza, ¿vio? Porque hemos visto en este capítulo, en este libro de Primera de Corintios, mucha enseñanza, pero todavía a mí nadie me notificó, nada. No me hacen ningún comentario, no me mandan ningún texto bíblico, no sé, yo no sé, no estoy enterado. Entonces, vio, pero Pablo tenía el privilegio. ¿Sería que él sería un mejor maestro? Pues sí, por supuesto. No, es triste cuando los hermanos no se interesan por el pastor. Es triste cuando los hermanos no se acuerdan del pastor. Ahora, ¿cuántas veces usted llama a su papá?
a su papá que le dio la vida, ¿cuántas veces lo llama? ¿Cuántas veces usted piensa en su papá, en su mamá? ¿Cuántas veces estando usted lejos encima? ¿Cuántas veces usted se acuerda de las enseñanzas e instrucciones que le dio su papá? A mí mi papá me enseñó así, me acuerdo. ¿Yo? ¿Cuántas veces usted se acuerda de su pastor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted dice, a mí el pastor me enseñó esto? A mí el pastor me enseñó de esta manera y de esta manera. ¿Cuántas veces usted agradece? Porque nosotros cuando nos acordamos de la enseñanza que nos dieron nuestros padres, nosotros estamos diciendo gracias papá por haberme enseñado. Porque si tú no me hubieras enseñado, hubiera fracasado, hubiera errado. ¿Se da cuenta, hermano? Hermano. Tenemos que cambiar la manera de sentir las cosas y de pensar las cosas. Todavía estamos pensando con la mente del hombre viejo y sintiendo con el corazón del hombre viejo. Nosotros tenemos una nueva vida. La vida que nos da Dios a nosotros nos lleva a pensar los unos a los otros. Muchas veces yo llamo a muchos hermanos, llamo por cuando tengo el teléfono. Pero usted sabe que a mí nadie me llama. Va, será porque no tengo teléfono. Pero yo le digo a mi esposa, amor, ¿llamó a alguien? Amor, ¿alguien mandó algún mensaje? Y sí, todos recibiendo la dirección. Ah, recibiendo la dirección, allá mandan todo. Ese es un grupo de comunión. Pero estamos hablando de comunicarse con el pastor, ¿no? Y bueno, debo estar haciendo mal las cosas. Más quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. ¿Vio? Ahí no pongan los ojos completamente en mí, decía Pablo. Ustedes tienen que saber que ustedes me quieren mucho, me aprecian mucho, se interesan por mí, siguen las enseñanzas, siguen las instrucciones, pero quiero decirle que Cristo es la cabeza. La cabeza no soy yo, decía Pablo. Yo no soy la cabeza, sino que es Cristo la cabeza. Fíjese, ahora tenemos 2 hermanos en conexión nada más. 2. ¿Cuántos somos en la iglesia? Somos como 40 hermanos. Y 2 están conectados. Más quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y que y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Y acá está poniendo el orden divino, ¿no? Nos está haciendo saber del orden divino. Primero está Dios, después está Cristo, después está el hombre y después por último la mujer. Ese es el orden que Dios estableció. No es el orden que estableció una iglesia o que estableció algún pastor por ahí. Las mujeres están mencionadas al último. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Pero el hombre también tiene cabeza que es Cristo. Y Cristo tiene la cabeza que es Dios. Y sobre Dios no hay nadie. Y entonces Él nos hace ver esto, este orden divino, para explicarnos a nosotros un orden divinamente que no se respeta. Que no se respeta. Entonces nosotros tenemos que entrar a la vida de la iglesia ya conociendo esto. Tenemos que saber esto nosotros. No lo tenemos que aprender en la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia para aprender esto. Nosotros vamos a la iglesia para formar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a formar el cuerpo de Cristo si no vamos a... ¿Cómo voy a hacer una casa si no sé colocar ladrillo? ¿Cómo voy a hacer una casa si no sé replantear? ¿Cómo voy a hacer una casa si no sé poner los hilos, la plomada? No, yo ya tengo que ir con ese conocimiento, sabiendo ya. Y así nosotros estamos por entrar a la vida del cuerpo de Cristo, no a la vida de la iglesia, para formar el cuerpo de Cristo en la iglesia local, en la localidad, no con el conocimiento previo. Este es un conocimiento previo para eso. Entonces Pablo nos hace ver que Dios es la cabeza de todos nosotros, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Ahora fíjese, está hablando del orden divino, de la autoridad. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. ¿Qué me cuenta usted? Vamos a leer el capítulo 12, versículo 10 y versículo 28.
a otro operaciones de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Gloria al nombre del Señor. Y el versículo 28. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles y luego profetas, los terceros doctores, luego facultades, luego dones de sanidad, luego los que ayudan, bueno, y así. Pero acá está estableciendo una autoridad dentro de la iglesia, ¿verdad? Que es el varón. Ahora el varón no puede profetizar cubierta su cabeza, no puede hacerlo. No puede ir con un sombrero. Veo que hay a veces que sale en la televisión, en algunas iglesias, en algunos recitales, donde los jóvenes y gente mayor usa la cabeza cubierta, pero eso es antibíblico. Esto está deshonrando a Cristo, están deshonrando al Señor. Todos los cristianos que estarían en esos lugares tienen que dar la vuelta a la espalda y mandarse salir de ahí, dejarlo solo, que toquen solo, pero como nadie entiende, como todo se relativiza, entonces todo varón que ora o profetiza cubierta, todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza, avergüenza. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Quiere decir que la mujer que ora o profetiza, no cubierta, tiene que cubrirse su cabeza, porque si no te avergüenza su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el pelo, que se trasquile, dice también. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse, o pelarse, o raerse, que se cubra. Porque el varón no ha de cubrir su cabeza, lo dice claramente aquí. No puede cubrirse la cabeza el varón, porque él es la imagen de Dios. No, es la imagen y gloria, no solamente es la imagen y gloria de Dios. ¿Vio? Mas la mujer es gloria del varón. Porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Porque de ahí salió la mujer salió del varón, el varón no salió de la mujer al principio, sino que eso en el principio fue que Dios creó al hombre, pero la mujer salió del varón, por lo tanto el varón es la cabeza de la mujer, porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, ¿vio? Es decir, para satisfacer al hombre, para complacer al hombre, fue creado para eso, para que ayude al hombre, para que sea ayuda idónea al hombre, la mujer. Por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza, ¿no? De autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Y cuál es la señal? Bueno, cubrirse su cabeza. Cuando la mujer se cubre la cabeza, ella tiene potestad, tiene autoridad, cuando se cubre, por causa de los ángeles, dice. ¿Cuáles son los ángeles? Los pastores, los siervos del Señor. Vamos a leerlo de nuevo ese versículo. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mas ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón en el Señor. Vamos a leerlo de la antigua versión. Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer. Es decir, nacemos por medio de la mujer, pero todos de Dios. Eso es un plan divino que Dios estableció. Juzgad vosotros mismos. Y hace la pregunta: ¿es honesto orar la mujer a Dios no cubierta su cabeza? ¿Es honesto? No, no es honesto. Es una deshonestidad.
no trae honra, no trae honra al Señor, trae vergüenza al Señor. Juzgad vosotros mismos, ¿es honesto orar a la mujer, a Dios no cubierta? La misma naturaleza no os enseña que al hombre sea deshonesto dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le he dado al cabello. Eso, para cubrirse la mujer la cabeza, se deja el pelo largo, ¿no? Eso es lo natural, la naturaleza, dice, es lo natural. Ahora, en lo espiritual es otra cosa. En lo espiritual, la mujer se debe cubrir la cabeza con un velo, no como señal, ¿no?, de que ella tiene autoridad. No tiene autoridad. Y eso delante de los ángeles, dice, delante de los ángeles. ¿Por qué? Porque la mujer representa a la iglesia, y la iglesia está sometida, está sujeta a Cristo. Cuando la mujer se cubre la cabeza, ya no es la mujer, ya es la iglesia que honra a su Señor, cubriéndose. Cuando se cubre, reconoce el señorío de Cristo sobre la iglesia. Es como la mujer, cuando la mujer usa el pelo largo, reconoce el señorío de su esposo. Pero si la mujer se corta el pelo, entonces no reconoce el señorío de su esposo y deshonra a su esposo delante de todos los testigos. Es sencillamente así. Usted lo quiere tomar, tómelo, y si no lo quiere tomar, no lo tome, pero es así. Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Si usted quiere creerlo, créalo, y si no lo quiere creer, no lo crea, pero así es. Es como Dios estableció el orden. Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Esto empero os denuncio, que no os alabo, que no por mejor sino por peor os juntáis. Es decir, que no nos juntamos para lo mejor sino para lo peor, decía el apóstol Pablo aquí. Y en esto no nos alababa el apóstol Pablo. Porque lo primero, cuando os juntáis como iglesia, vamos a leerlo en la versión 1960, en el versículo vosotros divisiones, y en parte lo creo. Pablo los conocía, porque es preciso que entre vosotros, entre los corintios, haya disensiones, haya peleas, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Fíjese, cuando pues os reunéis vosotros, esto no es comer las mesas del Señor, porque el comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Pero cada uno traía su propia cena, su propia comida, y uno tiene hambre y el otro se embriaga, se pone borracho. En la iglesia de Corintio, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué diré? ¿Os alabaré en esto? No, os digo, no os alabo. Damos gracias al Señor. Hasta aquí la palabra del Señor por esta noche, hermano. Que el Señor le dé a usted a entender lo que usted tenga que entender. Que usted se goce en esta palabra. Gracias a los hermanos que estuvieron presentes. El Señor les alcance muchas bendiciones, hermano, porque al estar presentes están diciendo que ustedes aman la palabra, que aman al Señor. No solamente que lo dicen, sino que lo demuestran. No, porque estar una hora sentado escuchando la palabra no es fácil. Yo entiendo que hay muchas cosas para hacer en la casa, muchas obligaciones y muchas tentaciones, pero sin embargo ustedes estuvieron allí esperando, escuchando la palabra de Dios durante una hora. ¿Usted cree que eso Dios no lo ve? ¿Usted cree que eso que eso no tiene recompensa de parte de Dios? Eso tiene recompensa, porque hay que estar ahí escuchando, ¿no?, la palabra de Dios sin ningún tipo de música, solamente usted y la palabra y el pastor que le va hablando y aclarándole en la medida que él puede, ¿no?, la palabra que va leyendo.
Por eso, hermanos, le agradezco y le pido al Señor que le bendiga muchísimo por estar presente en las predicaciones. Y hay que seguir invitando a los hermanos, a los otros hermanos que estén presentes. Les mando un fuerte abrazo. Saluda a la hermana María Luz Ayala. Aleluya, dice la hermana. La esposa del hermano César, ¿verdad? Sí. El Señor bendiga, hermana Mari. Muchas gracias por estar presente. El Señor le bendiga ricamente, hermana. A su esposo también, un abrazo fuerte a toda la familia. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradecido por permitirme predicar tu palabra. Te pido, Señor, el descanso para mí, para mi familia. Y también te pido que los hermanos puedan descansar en tus brazos, que puedan dormir bien, Señor, que puedan conciliar el sueño, que tengan un dormir sereno, Señor. Padre Santo, que ningún mal pueda a ellos alcanzarle, que ninguna perturbación puedan, Señor, agitar sus corazones. Señor, ayúdalos, bendice a todos los hermanos y las hermanas. En el nombre de Jesús, amén. Un abrazo para todos, hermanos. El Señor les bendiga. Mañana estamos nuevamente a la misma hora. Mañana es sábado más. Empezamos a las 7 o a las 6. Mañana a las 18 horas tenemos 2 horas de corrida, hermanos, mañana. 18 horas. Un fuerte abrazo. Avisen, por favor.